y se quedó ahí funcional, viva, produciendo pues todos los productos de la fotosíntesis, que son azúcares y oxígeno principalmente. Así que con el tiempo el coral pudo, de alguna forma, beneficiarse de estas plantas que tenía dentro de su tejido, produciendo oxígeno y azúcares, carbohidratos, mientras que el coral le ofrecía a esta microalga un albergue y también le ofrecía nutrientes y CO2, ¿verdad? Como parte de los metabolitos que se producen en la respiración celular que hacen los animales. Así que esta relación simbiótica le dio una capacidad a los corales de crecer su armazón de carbonato de calcio 8 veces, 10 veces más de lo que podían hacerlo sin la simbiosis. Así que eso fue de repente una ventaja adaptativa que recibió este grupo de animales, que los puso sobre otros organismos que competían por el espacio y por recursos en el arrecife, y así es como evolucionan entonces los arrecifes modernos, que históricamente por estos corales duros. Así que esos son nuestros amiguitos los corales, unos animales bien sencillos, pero al mismo tiempo súper complejos, que tienen esta tecnología, se pudiera decir, de una relación simbiótica con una planta para poder obtener su energía. Entonces, pues el coral se beneficia, ¿no?, de esa relación al fin y al cabo, pero hay muchas cosas que le causan daño a estos sistemas, ¿no?, a esta misma simbiosis, sí, a este mismo crecimiento. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Sí, definitivamente. Por eso también los corales son bien famosos en las últimas décadas, porque se está notando que no son tan invencibles y no son tan, ¿verdad? No son tan, exacto, no son tan resistentes como se pensó originalmente. Y se ha hecho mucha ciencia alrededor de qué condiciones son las que permiten que los corales se reproduzcan y crezcan en un estado óptimo para que se desarrolle el ecosistema del arrecife de coral. Hay dos niveles que les voy a hablar sobre las causas principales que determinan el crecimiento coralino. El primer nivel es a nivel de la historia evolutiva también y a nivel físico-químico, o sea, qué parámetros ambientales determinan dónde están los arrecifes del planeta. Básicamente, número uno, la temperatura. Estos son ecosistemas tropicales, así que van a estar limitados a la franja tropical del planeta, que está entre el 30 grados norte y 30 grados sur, en el trópico de Cáncer y Capricornio, ¿verdad? Sí hay arrecifes más allá de esas latitudes, pero son marginales. Son arrecifes que están influenciados por corrientes y condiciones oceanográficas que no son típicas para esas latitudes, que le ofrecen pues aguas más calientes. ¿Verdad? Y estamos hablando de los arrecifes de coral tropicales, porque hay otros arrecifes de coral de aguas profundas y de climas más templados, que son otra composición de especies, están dominados por corales duros realmente. Que pues la temperatura número uno, porque son de aguas cálidas y que sea una temperatura estable, bien importante. Si la temperatura tiene un rango muy grande, pues esto los va a inhibir el crecimiento de los corales. O sea que los corales, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos un rango bien angosto. En verano aquí puede subir hasta los 30 grados centígrados, si es un verano anormalmente caliente, 31, 32, eso ya es demasiado caliente. Y en invierno aquí las temperaturas no bajan de los 26, 27 grados centígrados. Así que un rango ahí de más o menos 4 grados centígrados. Así que ahí es que vamos a tener crecimiento de corales, en aguas cálidas, ¿verdad? Número dos, en aguas con una salinidad suficiente, o sea, aguas que son costeras influenciadas por descargas constantes de ríos que bajan la salinidad, pues ahí no vamos a tener desarrollo de corales. Ellos son de agua salada, que esté por ahí por sus 35 por mil. En términos de nutrientes, es bien importante también considerar que los arrecifes de coral se desarrollan en su máximo esplendor en aguas con pocos nutrientes.
Eso se denomina aguas oligotróficas, que son aguas caracterizadas por alta transparencia o claridad, aguas claritas, lo más transparente posible. De nuevo, hay arrecifes que sí los vamos a encontrar en aguas turbias, pero por lo general esos arrecifes no crean las estructuras complejas y no albergan la mayor biodiversidad de un arrecife de coral. Por ejemplo, en el área del delta del Amazonas y del Orinoco, se ha encontrado, que son ríos gigantescos de Sudamérica, se han encontrado arrecifes, pero claro, estos no son dominados por corales duros y no tienen mucha diversidad de corales duros. El asunto con los nutrientes es que los corales, al poder beneficiarse de la energía que provee el sol a través de la zooxantelas, ¿se acuerdan? Con la fotosíntesis, pues ya eso, ellos se han adaptado a reciclar el poquito nutriente que haya y materia orgánica que haya disponible en el hábitat, ellos lo reciclan bien eficientemente. Así que si de repente hay un exceso de nutrientes, esto puede traer problemas a la simbiosis, puede traer problemas de interacciones biológicas como la competencia con otros organismos y puede traer problemas bien significantes con lo que son la microbialización del ecosistema, o sea, con el crecimiento de gérmenes y bacterias. Así que ambientes con mucho nutriente, o sea, eutróficos, definitivamente no son ideales para el crecimiento de los corales. Si mi audio se escucha mal, me dejan saber porque es que hoy estoy teniendo problemas con el internet y... ¿Se está escuchando bien? ¿Se escucha bien? Nítido. Sí. Entonces ya hablamos temperatura, ¿verdad? Salinidad. Los nutrientes tienen que estar controlados bastante bajos para que el agua sea transparente y limpia. Y hay dos parámetros físicos y químicos adicionales. Otro es la luz. Obviamente, si estos organismos dependen de la simbiosis con una planta, pues las plantas no crecen sin luz, ¿verdad? Así que estos corales duros de los arrecifes de aguas llanas tropicales van a depender de la distribución de luz a través de la columna de agua. Así que eso va a limitar la distribución de este ecosistema a las partes más llanitas de las plataformas continentales e insulares. Por ejemplo, en Puerto Rico, tú sabes, cuando tú llegas a la playa, pues hay sitios que tú puedes navegar 20 kilómetros o más y todavía hay una profundidad menor a 100 pies de profundidad. Y pues en toda esa plataforma insular puede haber desarrollo de arrecifes porque por lo menos hay luz para que la zooxantela haga su fotosíntesis y el coral pues eche para adelante. Ahora, si nos vamos muy profundo, a medida que vamos más profundo, la luz se va perdiendo y como aprendieron en el podcast con Emanuel Goico de la fotografía, que la luz se pierde con la profundidad, pues llega un punto donde ya no es suficiente cantidad y calidad de luz y los corales entonces ahí pues crecen poco, crecen como que aplastaditos para los lados y no crean realmente una estructura muy, muy significativa. Así que definitivamente tiene que haber buena penetración de luz en la columna de agua. Cuando hay mucho nutriente en el agua, usualmente el agua se pone más turbia, verdosa, o cuando hay mucho sedimento o partículas suspendidas se pone ya un tono marrón. Eso limita la penetración de la luz en la columna de agua y va a reducir el rango de profundidad en los cuales se puede encontrar arrecife. Así que la luz definitivamente tiene que haber una luz buena. Y finalmente es un mineral que se encuentra en el agua de mar, sobre todo en las zonas tropicales, que se llama aragonita. Aragonita es una forma de cristal de carbonato de calcio, ¿verdad? Nuestro esqueleto es de carbonato de calcio, los mogotes son de carbonato de calcio, las conchas de los caracoles son de carbonato de calcio, pero el carbonato de calcio viene de diferentes formas, diferentes estructuras cristalinas. Y los corales duros son bien, como quien dice, bien mañosos, bien tiquismiquis. Y ellos solo usan aragonita, que es una de las formas de carbonato de calcio más inestable, bien delicada. Entonces, eso existe ya saturado en el agua de mar. El agua de mar ya está cargada con calcio y con carbonato
y eso reacciona y se forma el carbonato de calcio gracias a unos procesos que tiene la piel del coral, que con unas bombas de protones ellos pueden cambiar el pH en su exodermis, y eso precipita, ¿verdad? Que precipitar es el proceso de un mineral o estar disuelto a pasar a sólido. Pues ellos logran precipitar. Me quedé hablando de la aragonita, ¿no? Que era el último factor para el crecimiento coralino. Pues sí, como les decía, pues ellos tienen su almazón de carbonato de calcio. Si no hay aragonita suficiente, los corales duros no pueden crecerla. Y esto está bien ligado a el pH del agua, porque mientras más ácida se pone el agua, y esto es a unas escalas súper pequeñas, más difícil se le hace al coral ese proceso de precipitar el carbonato de calcio en su exodermis, en su piel, porque pues, esta estructura cristalina de aragonita, que es bien inestable, como les mencionaba, pues necesita un medio básico para mantener su estructura cristalina. Si baja el pH, se pone muy ácido, se disuelve. Así que tiene que haber un pH estable de, caramba, creo que es 7.8, un poquito básico. Sí, por ahí. No me acuerdo el número específico, pero es que cambia 0.1, es un cambio gigantesco en el pH para los corales. Así que, para concluir esa pregunta, temperatura, salinidad, nutrientes, la luz y el pH, ¿verdad?, que está relacionado a este mineral de aragonita, son los factores físico-químicos. Ahora, a nivel antropogénico, que era el segundo nivel, que es lo que hemos estado estudiando desde los 1960 principalmente, se puede resumir 3 factores que limitan o afectan los arrecifes a través del mundo. Estos actúan a escalas globales o a escalas regionales o a nivel local, ¿verdad? Número 1, el pilar principal que está afectando los arrecifes en el planeta es el cambio climático global asociado a el aumento exponencial en la población humana y el uso, la aportación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto está relacionado a eventos de blanqueamiento en todas las regiones, bioregiones arrecifales del planeta. Está relacionado a la acidificación de los océanos, que entonces afecta esta dinámica del sistema de carbonato de calcio y cómo la aragonita se precipita, etc. Y también el cambio climático está afectando patrones de circulación oceánica como las corrientes a escalas grandes y escalas mesoescalares, ¿verdad?, más locales, lo cual puede afectar cosas hasta como el sargazo que está llegando aquí al Caribe, lo cual es un aporte de nutrientes en exceso que está afectando las aguas costeras. Estos patrones de circulación pueden afectar la ruta de los huracanes, la formación de marejadas, etc. Así que el cambio climático es como el elefante grande en el cuarto que está ocurriendo a una escala globales, pero tiene los impactos más significativos probablemente. Bueno, creo que la literatura científica es bastante contundente con que el cambio climático y estos estresores o disturbios específicos son la causa principal de la pérdida de arrecifes en el planeta. El segundo pilar son las fuentes de contaminación terrestre. Esto es un factor más a nivel local o regional que tiene que ver todo lo que baja por los ríos y las quebradas. O sea, lo que está en tierra que entra a las aguas costeras. Puede ser pesticidas de la industria agrícola, los abonos también, todo lo que utilizamos en las casas que entra a los sistemas de acueducto de aguas usadas. Muchas veces estos sistemas, por falta de fondos y mantenimiento, entran a lo que son los sistemas de drenaje de aguas pluviales y todo termina en el mar básicamente porque esto es gravedad, o sea, es física, ¿no? Es bien difícil pararlo y bien costoso. Así que de nuevo, por el crecimiento exponencial humano, pues se está aportando mucha contaminantes, nutrientes a las aguas costeras a través de fuentes de contaminación terrestre.
a través de ríos. Ya se volvió a frizar. Mucho más regulada porque hay más conocimiento, ¿verdad? De cómo las especies se reproducen, cuándo, el tamaño de maduración sexual. Ajá. Disculpa, fue que te frizaste por unos segundos. Ok. Si puedes volver a repetir Ahora un sí. poquito para atrás. Sí, ahora. Había empezado a hablar de la sobrepesca. No. Ok. Pues me quedé en las fuentes de contaminación terrestre. Estabas terminándolo, si no me equivoco. Ok, pues sí. Básicamente que con el crecimiento de la población humana y el uso de los terrenos, usos agrícolas, de urbanización, de manejo de aguas usadas, fuentes de escorrentía pluviales, todo eso pues se ha mezclado o ha desembocado en las desembocaduras de los ríos y quebradas, y finalmente el producto de este estresor es el aumento de nutrientes y sedimentación en el ambiente de los arrecifes. Entonces, el tercer pilar de que afecta el crecimiento coralino desde el punto de vista antropogénico es la sobrepesca. Y le estaba definiendo que la sobrepesca está definida como cuando se pesca más de lo que el ecosistema puede producir. Por ejemplo, ¿verdad? Los ecosistemas tienen una capacidad de recuperarse innata porque hay redundancia ecológica, hay una población reproductiva que le da fecundidad. Así que pues yo saco 5 meros, pero si quedan 5 meros que se puedan reproducir, pues el ecosistema se mantiene. Bueno, la población de meros en este ejemplo se mantiene. La sobrepesca es cuando yo saco de esos 10 meros, saco 8 y dejo 2, ya esos 2 pues se les hace difícil mantener la población y la población de meros total pues empieza a disminuir. Y eso se refleja en los tamaños y en la biomasa de las poblaciones en un ecosistema. Pues la sobrepesca, hoy en día la pesca en general está bastante regulada, hay mucho trabajo que hacer, pero ya se conoce más los patrones de reproducción de las especies, los tamaños de maduración sexual, para entonces como que poner regulación y decir, vamos a pescar sosteniblemente, no sobrepescar. Pero en el pasado, en varias décadas, de hecho, desde la colonización, no se sabía nada de cuánto aguantaba el ecosistema y se le dio bien duro a ciertos grupos de organismos de importancia comercial. ¿Me estoy escuchando bien? Sí. Sí. Por ejemplo, bueno, las historias son que la langosta aquí en La Parguera se utilizaba como carnada. O sea, eso era como cucaracha, como que eso la gente ni la buscaba para comerse. Wow. Y el carrucho también, era como que eso échaselo ahí a las nazas para coger los meros. Y se pescaba cuando los meros y los pargos y los peces se agregaban para reproducirse, que estaban todos ahí súper feeding frenzy, hambrientos y en un mismo lugar, ahí los mataban en masa, sin una conciencia de las consecuencias. Entonces eso ha llevado a que a muchas especies de importancia comercial ya están lo que se denomina comercialmente extintas, donde ya está prohibida su pesca todo el año porque las poblaciones están en un nivel muy bajo y ya están entrando en lo que es el peligro a la extinción. ¿Cómo esto tiene que ver con los corales? Pues mira, uno de los indicadores más fuertes de la resiliencia de un arrecife de coral es la biodiversidad, o sea, el número de especies que están viviendo ahí, porque cada especie tiene un rol en el ecosistema, una función, y juega parte de un ciclo de nutrientes, de procesos biogeoquímicos que mantienen la cosa funcionando, que hay un sistema que ha evolucionado por millones de años. O sea, esto no es una ciudad que las ciudades vienen de los griegos para acá. No, estos son ecosistemas que llevan millones de años en formarse.
Entonces, si yo de repente saco una pieza de ese rompecabezas, digamos la langosta, que la langosta es un carroñero, básicamente, eso se pasa limpiando todo lo que haya por ahí muerto, comiendo caracoles, etcétera. Si yo quito la langosta y después quito los meros y los tiburones, etcétera, pues esas funciones y ese flujo de nutrientes se empieza a alterar y va a haber otro grupo de organismos que va a tratar de ocupar ese nicho ecológico. Un ejemplo para nosotros los humanos más entendible puede ser con médicos. Imagínate si todos los médicos fuesen médicos generalistas, si no hubiese especialistas de nada, si no hubiese ortopedas, ni patólogos, ni nada de eso. Pues sí, o sea, si tú tienes un catarrito, sí, el médico generalista pues te puede tratar y darle cosas, pero si te rompes un hueso, si te da un cáncer, tú sabes, no hay diversidad de médicos, o sea, te chavaste. Y eso pasa más o menos en el arrecife. Si yo saco un grupo de organismos que lleva a cabo una función y no hay otro grupo que lo sustituya y pueda llegar esa función a la misma magnitud, yo empiezo a perder ciertos servicios esenciales, como la herbivoría, por ejemplo, ¿verdad? Necesitamos peces y erizos y organismos que coman las algas. Eso ayuda a que los corales tengan menos competencia por el espacio. Detritívoros, ¿verdad? Que son los organismos que se comen el detrito y filtran ese exceso de materia orgánica. Si yo no tengo esos grupos de organismos en un estado poblacional suficiente como para que lleven a cabo su función, pues yo tengo el completo de la estructura trófica de la cadena alimenticia en el ecosistema, lo cual desemboca entonces de nuevo en procesos de microbialización donde pues menor biodiversidad, entonces tengo ciertas especies que se quedan con el canto, en muchos casos son las macroalgas, y las macroalgas pues son como decir abono para las bacterias, tú sabes, y si hay mucha materia orgánica que no se está reciclando efectivamente y está ahí en descomposición, pues la biomasa está ahí, pero no en palgos y megafauna, sino que está ahí en microfauna o microbacterias, o sea, microorganismos, perdón. Así que definitivamente perdemos servicio y función cuando pescamos demasiado en un ecosistema. Esas son las causas que controlan el crecimiento coralino. Pues es bien interesante que hayas dado ese ejemplo de los doctores y de la falta de diversidad de ellos, porque, o sea, se entendería que cualquier persona que no esté en un buen estado de salud o en un buen ambiente no va a desarrollar un crecimiento correcto. Pero entonces esos mismos factores, ya sean fisioquímicos o antropogénicos, también tienen algún efecto en cómo se producen las enfermedades que están afectando estos sistemas o en la transmisión de estas enfermedades a estos ecosistemas. Sí, sí, definitivamente. Ese es los mecanismos detrás de las enfermedades de coral. Todos estos factores, todos son físico-químicos realmente. O sea, lo que hace lo antropogénico es manipular o alterar esas condiciones físico-químicas, valga la redundancia. Pero sí, esos son los mecanismos que entonces alteran las enfermedades de coral principalmente. Por ejemplo, la temperatura es algo súper importante porque la temperatura aumenta el metabolismo de la microflora, o sea, de las bacterias, de los virus. Las tasas de mutación aumentan con la temperatura. Los nutrientes, lo mismo, o sea, cuando tenemos un loading de nitrógeno, fosfato, eso también muchas veces se ha visto relacionado a aumentos o a cambios en la comunidad de microorganismos en la columna de agua y también en el mismo coral, ¿verdad? Que el coral pues tiene su tejido y sobre su tejido tiene bacterias ahí, microorganismos comensales y en conjunto crean lo que se llama el holobionte, que es todo el conjunto del coral, las microalgas que les hablé
y las bacterias y virus que están ahí de forma natural. Así que cuando tenemos estos cambios ambientales, esas poblaciones de bacterias se alteran, ciertos grupos aumentan, otros bajan y entonces se puede producir lo que es una condición, una enfermedad en el tejido de coral. Tú tenías una pregunta de cómo se transmiten entonces las Sí, enfermedades. exacto. ¿Tiene algún efecto? Sí, pues usualmente la temperatura puede aumentar la virulencia de las enfermedades, también la prevalencia. Eso está definido como la proporción de miembros de una población que muestran la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo 100 corales y 50 tienen la enfermedad, pues la prevalencia es 50%. Se expresa en términos de por ciento. Y la proporción de coral enfermo muchas veces o puede tener que ver con la temperatura. Realmente cualquier cosa que afecte el ambiente puede desatar algún tipo de condición en los corales. Pero para hablar si se transmite o no, pues hay que también definir qué tipo de condición es, porque hay enfermedades que son transmisibles o infecciosas. Usualmente están relacionadas a un agente biológico, como en el caso de un virus o una cianobacteria o una bacteria que literalmente, pues si hay contacto directo o indirecto, se transmite la condición. Pero hay otras condiciones o enfermedades que no son transmisibles, que pueden ser por algún estrés ambiental como exceso de calor, exceso de luz, etcétera, exceso de nutrientes. Por ejemplo, el blanqueamiento, que son condiciones de los corales que realmente están dictadas por el ambiente. Son, como quien dice, enfermedades abióticas. Así que sí, se transmiten, pero tiene que entonces haber un agente biológico que sea el responsable de causar la enfermedad. Y ya entrando entonces en el tema de enfermedades, ¿qué es esta enfermedad conocida entonces como el Stony Coral Tissue Loss Disease? Sí. ¿Y cómo está afectando entonces a las poblaciones coralinas en el caso de Puerto Rico? Sí, pues Stony Coral Tissue Loss Disease o la enfermedad de pérdida de tejido de corales duros, un nombrecito Larguito. bastante completo y no, bastante certero porque eso es lo Muy que es, tú sabes. descriptivo. Se pierde el tejido del coral duro, que es apenas 1 centímetro de la capa de esas colonias de coral que nosotros vemos. Pues esta enfermedad es una enfermedad más que se suma a la lista de alrededor de 20 condiciones que se han descrito en los corales duros en el Caribe y es probablemente la más reciente que se ha, ¿verdad?, incorporado a lo que es la literatura científica. Esto surge, o sea, se creó el concepto de Stony Coral Tissue Disease en el estado de la Florida en el año 2014, tras unos brotes de enfermedades sumamente virulentas, o sea, y de alta prevalencia, que estaban afectando arrecifes cerca de la parte sureste de la Florida, en lo que le llaman el tracto de arrecifes de la Florida, que es una barrera arrecifal gigantesca que va desde el Golfo de México básicamente hasta subiendo para la Florida a 30 grados, ¿verdad? El límite latitudinal de la distribución de coral. Pues hubo unos sitios cercanos a unos puertos que ahí están de los puertos más grandes de Estados Unidos, sobre todo los más grandes de la costa este de los Estados Unidos, el puerto de Miami y de Fort Lauderdale. Y cercanos por esa zona empezaron a ver estos brotes de una enfermedad que estaba matando los corales súper rápido, algo nunca antes visto aparentemente. Y empezaron a estudiarla de muchas formas, empezaron a notar unos patrones en las especies que se afectaban primero y determinaron que, mira, hay como una secuencia de las especies que se van muriendo. Y entonces hicieron como un case definition, como que pudieron distinguir que había ciertas características de esta enfermedad que la distinguía de otras que ya estaban en la literatura, como lo que es la plaga blanca, el White Plague Disease,
que también afecta más o menos las mismas especies, pero tal vez tiene otros patrones de virulencia y de mortalidad. Así que esta enfermedad, pues básicamente es la pérdida súper rápida de tejido en una colonia. Se puede morir una colonia grande que tenga 100, 200 años de edad en términos de semanas. Y usualmente un arrecife que está afectado por esta enfermedad específica va a mostrar una alta prevalencia, sobre todo si ya la enfermedad lleva tiempo en el arrecife. Que no es como hay otras enfermedades como la banda negra del Caribe que pues puede estar en un arrecife por mucho tiempo, pero es raro ver que haya una prevalencia alta de ese tipo de enfermedad. Sin embargo, con el Stony Coral Tissue Loss Disease, pues es típico ver un arrecife con 30 hasta 70% de todos los corales con las lesiones. Eso es bastante común cuando estamos hablando de Stony Coral Tissue Loss Disease, lo cual se denomina ya un brote, realmente un brote que es que, mira, ya tengo una proporción de la población bien grande con la enfermedad. Miguel, ¿y se sabe entonces el patógeno causante de esta enfermedad? Mano, se me fue el internet otra vez. Esto está challenging. Yo creo que el internet me está diciendo que estaba hablando demasiado. Sí. Está sobrecargándome. Sí, sí. Pues como les decía, sí, esta enfermedad no se encontró el patógeno todavía, pero es bien agresiva. Afecta a más de 20 especies de coral aquí en el Caribe. En términos de Puerto Rico, ¿me escuchan? Sí. Sí. En términos de Puerto Rico, pues lo que se ha documentado de la enfermedad es mayormente en el área este, ¿verdad? En la zona de Culebra, desde finales del 2019, se está reportando que hay estos brotes de una enfermedad parecida a lo que White Plague o Stony Coral Tissue Loss Disease, pero definitivamente lo importante es que está matando los corales bien rápido. Tú puedes ver la colonia como el tejido literalmente parece como si se prendiera en fuego y la colonia se empieza a poner blanca y tú ves el esqueleto de carbonato de calcio expuesto recientemente sin crecimiento de algas ni nada. O sea, es como que el tejido se disuelve y el esqueleto queda ahí expuesto automáticamente. Y puedes ver arrecifes en Culebra con prevalencia, de nuevo, de más del 30% y por ahí algunos lugares y algunas especies con prevalencias de 90 hasta 100% en algunas áreas. ¿Estos avistamientos se han limitado solo a Culebra hasta el momento? Pues no, ya se ha confirmado que la enfermedad está en los cayos de Fajardo, por lo menos en Cayo Diablo, que es el cayo de los arrecifes de la cordillera. Allí hay un arrecife que está súper impactado. Nosotros hicimos un survey y estimamos prevalencias de 60% y para especies específicas prevalencias del 90%, como en el caso del coral pilar Dendrogira cylindrus, que está mostrando ser probablemente la especie más vulnerable a esta enfermedad, pues hasta 90% de los individuos en un arrecife pues, pudieran estar con lesiones de Stony Coral Tissue Loss Disease. En Vieques hay reportes de la zona este de Vieques donde pues no se ha confirmado, pero buenas confidencias nos dijeron que vieron un arrecife bastante lleno de esta plaga. Y en la parte norte de Vieques también, cercano a los arrecifes de Mosquito, en la parte norte-noreste, pues una muchacha que corre una compañía de turismo, reportó al DRNA que estaba viendo corales cerebros con estas lesiones así, estos parches blancos bien grandes en corales. En la parte suroeste, que yo buceo bastante acá en Las Palgueras, no se ha visto todavía. Siempre se ve alguno que otro coral enfermo. O sea, es bien importante que tengamos en consideración que debido a las condiciones ambientales se ha vuelto normal que
siempre hay cierto nivel de enfermedades en todos los arrecifes. Cualquier arrecife que tú vayas, si tú buscas bien, vas a ver que hay corales enfermos en todas partes. Pero esto no se vuelve un problema o no es Stony Coral Tissue Loss Disease hasta que básicamente vemos un patrón de aumento en la prevalencia y la mortalidad de ciertas especies, que entonces, ¿verdad? Entonces ahí decimos, ok, hay algo aquí que sugiere que esto es un brote de Stony Coral Tissue Loss Disease. Así que en el oeste de Puerto Rico, el suroeste y algunas partes del norte se han visitado en los últimos meses y todavía no se han visto estos brotes. Pareciera estar ahora mismo limitado a la parte este de Puerto Rico, probablemente en relación a la infección que está ocurriendo en Islas Vírgenes, en la isla de San Tomás y San John, donde allí sí está súper malo arrecife. Hay un mapita que les puedo compartir después de Agra, que muestra los lugares donde se ha confirmado esta enfermedad, y alrededor de todas las Islas Vírgenes hay sitios que están sufriendo de brotes de Stony Coral Tissue Loss Disease. Y si seguimos los patrones de circulación oceánica, ¿verdad? Las corrientes, etcétera, pues es bien probable que eso se está moviendo de este a oeste y coincide con lo que se ha estado reportando en Culebra desde el 2019. Entonces, ya que se sabe tan poco de esta enfermedad, ¿cómo nosotros podemos aportar para la recuperación de los corales? Sí, bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, que la ciudadanía definitivamente se debe involucrar, sobre todo ustedes los usuarios que disfrutan de los recursos arrecifales y de alguna forma u otra están ahí, ya sea pescando, snorkeling, lo que sea. Pues, en primer lugar, yo diría que reporten sus observaciones. Es bien importante que la información fluya para entender cuáles son los impactos de esta enfermedad a nivel isla y que sea parte de la historia ecológica de Puerto Rico, ¿verdad? Que, mira, documentamos lo que ocurrió. Eso es bien, bien importante. Así que cada vez que, si usted quiere reportar, cuando vaya a hacer snorkeling o a pescar a un arrecife, lo que sea, pues debería anotar por lo menos la localidad, ¿verdad? A lo más específico posible. No es que todo el mundo vaya con un GPS a un arrecife, pero por lo menos orientarse bien, decir, yo estoy en este arrecife en Bulle, pero estoy aquí más o menos alineado con esta casita, y pues uno, que después te ponga un mapa de Google Earth y tú puedes decir, mira, aquí yo vi esta observación. Idealmente, cuando queremos reportar en el campo, ¿verdad? Pues se debe anotar el número de colonias enfermas que tienen estas lesiones y el número de colonias saludables también, porque eso es lo que entonces te permite estimar la prevalencia. Y de nuevo, la prevalencia es un dato clave para saber si estamos hablando de la enfermedad que está todo el tiempo en todos los arrecifes de Puerto Rico, que pueden ser múltiples enfermedades, o si estamos hablando de un brote de Stony Coral Tissue Loss Disease. Pero para eso es importante que uno se involucre y aprenda de los arrecifes de coral. Por ejemplo, aprender a identificar las especies. Muchos de nosotros sabemos más identificar peces que corales. A veces los corales no son tan carismáticos, pero aprender a identificar las especies definitivamente pues ayuda a que uno pueda conversar y reportar esto un poquito mejor. Esto es importante porque científicos de la Florida han encontrado que las lesiones de esta enfermedad responden bastante bien a un tratamiento con antibióticos, que se usa una pasta de silicón con amoxicilina para pegarle al margen donde está la lesión en el coral. Y esto, pues, en algunos casos es bien eficiente. Con algunas especies se ha logrado hasta 80% de efectividad. O sea, que representa una intervención, ¿verdad? Una estrategia de manejo que da esperanza, ¿verdad? Que si, por ejemplo, la ciudadanía reporta un sitio que tiene un montón de corales que están enfermos, pues el DRNA y las agencias pertinentes, los grupos que tengan la autorización, ¿verdad? Porque esto requiere una permisología para hacer este tipo de intervenciones,
pues puedan ir a ese lugar para tratar de salvar ciertas colonias. Realmente esto no es una estrategia que se puede aplicar a nivel de ecosistema ni a nivel de poblaciones, es a nivel de colonias, de individuos específicos que debido al trabajo que conlleva y los costos, pero si hay colonias grandes que se puedan rescatar, pues con la información que la ciudadanía brinde, es posible organizar ese tipo de respuesta. Sí, bien importante que los usuarios que estén yendo a los arrecifes, pues comenten, los pescadores, los de las industrias de buceo, todo el mundo en verdad, que sepa por lo menos identificar corales por nombre común, que sepa que eso es parte de su patrimonio y que fluya esa información. Otra cosa para la recuperación de los corales, que ya se sale, va más allá del tema de las enfermedades, pero es algo que se lleva haciendo por varias décadas, es la restauración o la siembra de corales. Eso es algo que se está haciendo activamente en Puerto Rico y ahora con unas técnicas que se han desarrollado, estamos empezando a tener la capacidad de restaurar especies de crecimiento bien lento de una forma más rápida, lo cual hace que la restauración sea un poco más viable. Por ejemplo, lo que es la microfragmentación de corales y la siembra de acropóridos como Acropora palmata y Acropora cervicorni, pues esto ofrece mecanismos en el futuro para coger poblaciones que han sufrido pérdidas masivas por enfermedades y tratar de aumentar la densidad poblacional de estas. Y en último lugar, hay alguien que no tiene el mute y está como haciendo una interferencia. Si pueden ponerlo en mute, por favor. Otra cosa bien importante que no se me puede quedar es que hay que implementar las leyes ambientales. Y eso no cae en las agencias con la autoridad exclusivamente. Eso cae en los usuarios, en los contratistas, etcétera. Cuando hablamos de los factores antropogénicos, ¿verdad? Uno a nivel local, que eran las fuentes de contaminación terrestre y la sobrepesca. Pues respecto a eso, Puerto Rico está, podemos decir que 1000 años luz en lo que es la reglamentación y la formulación de política pública para lidiar con estos problemas. Cuando vamos a sitios como Guatemala, Honduras, lugares que tienen mucha más biodiversidad que Puerto Rico, pero no tienen casi nada, o sea, de leyes ambientales ni política pública ambiental. Dependen de leyes y organizaciones internacionales para proteger sus reservas, etcétera. Pues nosotros estamos bien parados en el sentido que ya tenemos bastante andamiaje legal o marco legal para que estos factores locales se controlen y ayudemos a la recuperación de los arrecifes. Pero hay que implementarlo. Y ahí es que viene entonces que la ciudadanía le dé más seriedad a esto y que se vea más los crímenes ambientales como lo que son, como un crimen. Eso, pues yo he tenido la oportunidad de involucrarme en algunas causas o luchas ambientales, como le llaman por ahí, y he visto como en los foros judiciales las leyes ambientales son como que, sí, eso está escrito ahí, pero o sea, la propiedad privada y la ley de libre comercio va sobre todas las cosas, ¿tú me entiendes? Y esa actitud es algo que la ciudadanía puede cambiar mediante el interés público y mientras la presión pública. Y presión, eso se vuelve en presión política. Y, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente en la agencia, y yo que trabajo como contratista para el DRNA, hay mucha gente en las agencias que realmente quiere ayudar a la conservación y hacer su trabajo. No es como que quiera hacer algo que no le toca, es que es su trabajo. Pero si el público, si la gente no lo apoya y eso no se manifiesta en presión política, no pueden, simplemente no pueden, porque la ley de libre comercio y la propiedad privada va sobre todas las cosas. Y tiene que haber un movimiento de que la gente sea más activa en los problemas y los conflictos ambientales. Es algo que no tienes que ir a un arrecife, ¿verdad? Para entrar de lleno en eso.
algo tan sencillo como, mira, los vigilantes del DRNA necesitan ayuda de la gente, mano. Uno, cuando ve que están pelando un monte al frente de una reserva, no te quedes callado, mano. O sea, hay un mecanismo que se llama hacer querella. O sea, uno tiene que ir a los vigilantes y decirle, mira, yo te apoyo, yo te puedo reportar esta cosa, qué sé yo, enviar un email, tomar una foto, dar apoyo y que eso se vuelva como un movimiento cultural, no como algo, algo aislado de una subcultura, de unos hippies locos, o como me dijeron el otro día una persona que estaba deforestando ambientalistas o sea, así me gritaron. Y es como que, mira, no, eso es cultura. O sea, y si hubiese una cultura más del ecoturismo y de usar los recursos naturales como una fuerza motora de la economía de un país, como está haciendo Costa Rica, pues se implementarían las leyes ambientales porque ya están hechas, o sea, y están bastante buenas, o sea, funcionan, pero hay que implementarlas. Y eso es algo que todo el mundo que le interese no se debe sentir avergonzado de llamar a los vigilantes, no se debe sentir avergonzado de llamarle la atención a alguien que está haciendo un crimen ambiental, se debe sentir de orgullo y eso es lo que motiva a la gente en las agencias que tienen el deber ministerial y la autoridad. Porque, ¿verdad? Yo como chamaquito, yo no sé, a mí nadie me va a escuchar, yo no puedo implementar la ley, eso no me toca. Pero como si yo me lleno de orgullo, hago mi parte de reportar las observaciones y documentar y hacer el ruido, eso motiva que la gente de las agencias que quiera hacer su trabajo lo haga. Si no hay gente que está en la calle activa, moviéndose, mira, la presión política lamentablemente es tratar de ignorar esos conflictos porque ya hay mucho trabajo que hacer y el problema ambiental es demasiado grande como para meterse en otro conflicto. Pero donde hay apoyo público y presión política, donde hay interés público, sí se hacen cambios. Y eso es lo que hay que darle énfasis, que la gente se involucre más en estas cosas y no le dé vergüenza. Bueno, pues con esto acabaríamos la entrevista. Gracias mil, Miguel, nuevamente. Nos sentimos bien agradecidos de que todos estuviesen aquí también. Ahora abrimos el conversatorio. Si alguien tiene una pregunta, en confianza pueden abrir el micrófono. Sé que hay algunas preguntas por el chat, vamos a leer esas también. Pero sí, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Si quieren, vamos a empezar por las que están por el chat. Tenemos primero a Amos Santiago. Él pregunta, ¿se conoce si los corales crean inmunidad ante ciertas enfermedades de las que ya se han estudiado, como la de banda negra? Excelente pregunta. Pues fíjate, mi conocimiento respecto al tema es bien limitado, pero lo que entiendo es que los corales sí tienen mecanismos primitivos de inmunológicos, ¿no? Y digo primitivos porque los corales no tienen un sistema inmunológico, no hay producción de linfocitos, ni células, plaquetas, nada de eso. No tienen glándulas ni nada. Pero sí, los corales pueden tener cierta resistencia a factores ambientales. De hecho, hay observaciones de campo, por ejemplo, con el blanqueamiento, donde tú puedes tener un coral completamente blanqueado en un verano que sea bien caliente y una colonia al lado de la misma especie totalmente bien. Lo mismo con las enfermedades, incluyendo a Stony Coral Tissue Disease. Hace poco estuve en un taller de la Florida y estaban reportando que en el epicentro de esta enfermedad, por allí por Fort Lauderdale y el puerto de Miami, todavía hay poblaciones de corales cerebro o sea, no es que hay una población bien exuberante, pero hay ciertos individuos saludables, sin mortalidad, que sobrevivieron la enfermedad. Hay un sinnúmero de casos de colonias que les da una lesión de plaga blanca o Black Band Disease y la enfermedad para y el coral no se vuelve a enfermar.
Así que sí, eso sugiere que hay unos mecanismos en que los corales desarrollan inmunidad. Puede ser cambiando la composición de su comunidad microbiana, ¿verdad? Puede ser mediante producción de algunas proteínas, la melanina, por ejemplo. Así que son mecanismos primitivos, pero sí existen, están ahí. De nuevo, los corales llevan millones de años sobreviviendo y en esa historia evolutiva ha habido varios cambios ambientales severos. Tal vez la tasa de cambio, no, o sea, es debatible si las tasas de cambio en su historia evolutiva han sido tan aceleradas como lo que está pasando ahora con el cambio climático, pero sí, hay mucha evidencia que apoya el hecho de que los corales pueden desarrollar inmunidad. Por acá, Angélica pregunta, habías mencionado que una de las razones por la que los arrecifes mueren es por el calentamiento global, ya que causa lo que se conoce como el coral bleaching. Entonces ella dice, sé que hay organizaciones con programas que crecen fincas de corales, pero ¿qué garantiza que esos corales nuevos también no serán afectados por lo mismo? ¿Y qué se puede hacer para ayudar? Sí, excelente pregunta. También, en términos de garantía, esa palabra es clave en tu pregunta porque no hay garantía. O sea, aquí lo que se trata de hacer con la restauración en las fincas de coral es utilizar poblaciones donantes de fragmentos, las cuales idealmente se sepa que han sobrevivido episodios de blanqueamiento o que sean más resistentes, ¿verdad? Según la historia del arrecife de donde se sacan. Por ejemplo, si yo tengo un parche de coral cuerno de ciervo, que yo sé que me sobrevivió un evento de blanqueamiento masivo que hubo en el 2005 y desde entonces ha estado creciendo y le va muy bien, pues mira, es posible que este genotipo de este coral sea resistente, lo cual debería aumentar la probabilidad de que los fragmentos que yo siembre pues sobrevivan. El problema es que cuando cambiamos las cosas de un lugar a otro, o sea, tal vez estos corales en ese lugar de donde yo saqué los fragmentos donantes le iba bien, pero lo llevo a otro arrecife que sea otra profundidad, otra calidad de agua, y ahí se echaba y se muere. Así que los corales son bien mañosos, ellos no les gusta que lo estén moviendo de ambiente, y ese océano que ustedes ven inmenso es bien variable, o sea, es bien variable. Métanse a Google Earth y vean cómo cambia el color de la superficie del océano en términos de distancia a la costa, proximidad, río, etcétera. Esos cambios sugieren que, ¿verdad?, nuestro océano es bien variable y temporalmente también. Un año está más caliente que otro, un año viene un huracán y te vacía los ríos y tira un chorro de porquería. Así que no hay garantía realmente de que lo que se crece en las fincas de corales va a sobrevivir, no le va a pasar lo mismo con el calentamiento global. Pero es de las pocas cosas que se está haciendo para restaurar las poblaciones realmente. Y sí, hay muchos ejemplos donde ha sido exitosa. Si te interesa, te puedo enviar un paper que salió hace poco, que hicieron una revisión de literatura, cogieron cientos de proyectos de restauración, hicieron un metaanálisis de los que han sido exitosos, los que no, qué metodologías han utilizado, y eso te puede dar una perspectiva científica de lo complejo que es este tema de la restauración, pero que sí hay formas de que sea exitosa. Pero no hay garantía, perdón, lamentablemente. Amos te pregunta que si en el pasado ha ocurrido un brote de otra enfermedad de esta magnitud, y si ha pasado, ¿qué se puede hacer para detenerlo o mitigarlo? Oh, sí. Pues hermano, o sea, están matando con las preguntas. Sí, mira, hubo ya un brote de enfermedades en Puerto Rico bien significativo. En el 2005 se registró una anomalía térmica en las aguas del noreste del Caribe, incluyendo a Puerto Rico y las Vírgenes, donde hubo un verano
que el agua estuvo extremadamente caliente y esa agua caliente duró así como 3, 4 meses. Entonces, en primera instancia lo que ocurrió fue un evento de blanqueamiento por temperatura, o sea, el estrés oxidativo que causa altas temperaturas con la irradiación solar, que eso es lo que el coral bleaching famoso que llaman. Aunque el bleaching puede pasar por otras cosas, pero eso es lo que ocurrió principalmente. ¿Qué pasa? Que cuando los corales se blanquean, pues quedan desprovistos de las algas simbióticas y quedan debilitados. Inclusive se puede cuantificar que un coral puede perder entre 50 a 80% de su aportación nutricional para calcificar y crecer cuando está blanqueado, ¿verdad? Porque pierde la simbiosis. No se muere, pero está ahí como en la pálida, literal. Entonces, lo que se documentó, hay papers de esto también, es que los años subsiguientes a ese evento de blanqueamiento hubo un brote de varias enfermedades, de White Plague Disease, de Caribbean Yellow Band Disease, principalmente esas dos. Y esas enfermedades se documentó aquí en La Palguera, que es como una localidad representativa del crecimiento arrecifal del Caribe. Se documentó hasta una pérdida de 50% de la cobertura de coral en un periodo de 3 años. Y lo que mató el tejido de coral no fue el blanqueamiento, fue luego las infecciones que le dieron asociadas a esa, como que están inmunocomprometidos los corales cuando se blanquean. Y fueron, lo que se documentó en ese entonces, se le llamaba White Plague Disease y Caribbean Yellow Band Disease. Lo que está pasando ahora no es, todavía no llega a la magnitud de lo que pasó en el 2005. Y Dios quiera que no llegue, porque otra pérdida del 50% de la cobertura coral sería un hit bien, bien malo. Pero los arrecifes que se ha documentado donde está Stony Coral Tissue Disease sí están mostrando patrones similares, inclusive hasta peor. Porque una colonia que tiene Stony Coral Tissue Disease, la probabilidad de que sobreviva aparentemente es bien, bien, bien baja. Y estos arrecifes que tienen 60% de prevalencia, pues estamos hablando que casi 60% de los corales van a morir. Y por eso es importante, de nuevo, que la ciudadanía reporte observaciones, que eso se incorpore a surveys, que se levanten los datos para documentar lo que ocurra. La otra parte de tu pregunta, ¿qué se hizo para detenerlo o mitigarlo? En el 2005, nada. O sea, no, fue simplemente es que no había nada que hacer realmente. En ese entonces se enfocó el esfuerzo en, bueno, pues vamos a documentar lo que está ocurriendo. Y se documentó bien, salieron publicaciones y eso es parte de la historia ecológica de Puerto Rico. Pero no se logró mitigar el evento. Ahora, hoy en día, pues se está aplicando lo que mencioné, los tratamientos de antibióticos, que se puede tratar de salvar algunas colonias grandes para mantener, ¿verdad?, esa biomasa reproductiva de corales, que esa es la única esperanza para que en el futuro se recuperen, que sobrevivan 2 o 3 corales grandes. Siempre que haya un par de corales grandes, hay la esperanza de que eso restauren las poblaciones. Pero sí, se está haciendo lo de los antibióticos y también es importante continuar y mejorar los esfuerzos de restauración de la siembra de corales para que sean lo más eficaces posible. Miguel, adicional al uso de antibióticos, entiéndase amoxicilina y al crecimiento de corales, también hay otras prácticas, ¿verdad?, que son el culling, que es la remoción de ciertos corales, pero específicamente si puedes hablar del uso de probióticos, porque sé que se ha estado intentando y se han encontrado cierta data en cuanto a eso. Sí, hay varias investigaciones, ¿verdad?, a nivel de manipulaciones experimentales en laboratorio que se están haciendo con probióticos, específicamente con virus. Algunos virus que han mostrado una eficacia bastante prometedora con algunas especies. Estos probióticos se aislaron de una especie en específico, se llama Montastrea cavernosa. Esto es uno de los corales más antiguos de todas las especies que tenemos en el Caribe,
por su, ¿verdad? Su evolución. El género Montastrea es de los géneros más viejos, como de 60 millones de años. Y algunos estudios sugieren que los géneros más prehistóricos son los que más resistencia tienen a enfermedades. Hay un paper bien interesante que sugiere eso. Y pues sí, han aislado, creo que estos virus de Montastrea cavernosa y están haciendo trials en laboratorio para usar probióticos. Ahora, esto no se ha aplicado todavía en corales salvajes. Entonces, la cosa con el cooling, eso es como hacer una zanja con una sierra bajo el agua. Estábamos tan cerca. Eso sí, es verdad. We were this close. Si alguien más tiene alguna pregunta, aprovecha y ponla en el chat para que cuando vuelva la conteste. De igual forma, para recordarles, si quieren hacer ustedes mismos las preguntas, pueden encender su micrófono y vamos cogiendo turnos y poco a poco pues todos salimos satisfechos de acá. Pero nada, para que sepan los que están aquí, esto es parte de una serie que se llama Conservation Conversation de parte de Amanda Océano, donde pues entrevistamos a personas, colectivos, organizaciones que a su manera están creando conciencia. Voy a ponerles aquí en el chat para que estén pendientes a las próximas entrevistas, que estamos tratando de hacer más o menos una mensual. Hicimos una con un fotógrafo marino, hicimos una sobre un biólogo marino que está en Australia, su experiencia en Australia, y también una sobre el movimiento de Salvemos a Playuela. Solo voy a poner aquí la información de nosotros en las redes sociales. De igual forma, si nos quieren escribir temas específicos que les interesen, yo creo que nosotros podemos hacer el esfuerzo posible por encontrar esos recursos para entonces traerles información. Y o si hay alguien específico que quieren que entrevistemos, también podemos hacer lo posible. De nada. Gracias a ustedes por estar aquí, de verdad, y por querer aprender. Eso es lo más importante, que quieran educarse y ser conscientes de lo que está pasando en el océano. La chica que investiga tiburones. Eso está interesante. Estoy de acuerdo. Aquí hay una persona que investiga tiburones. Pichón, después sí pueden nos dar el contacto. No es Glorimar, hasta el medio, wow. Bueno, Glorimar, pronto. Más para ti la próxima. Gracias. Sí, Glorimar, de verdad, ella es un pan de Dios, ella me ha ayudado en todo. O sea, yo hice una presentación de tiburones y ella me ayudó. De verdad que, mira, a ver, la próxima entrevista puede ser para ti. Estoy ready. No, vamos a ver si Miguel vuelve. Esta es la primera vez también que lo hacemos en vivo. Las otras veces han sido yo editando y poniendo partes en Instagram, pero de verdad que el proceso de editar es bien tedioso porque estamos ahí horas y horas hablando y de verdad que es mejor que todos ustedes estén aquí porque así pueden hacer preguntas y eso. Así que también si tienen feedback sobre eso, cómo fue la experiencia online, Dr. Juan González. Voy a apuntar su nombre, gracias Brenda. Sí, gracias mil Brenda, de verdad. ¿Lo apuntaste? Sí. Ok, perfecto. Pero nos puedes decir un poquito de él, de qué estudia. Gracias, Lidia, gracias mil. Te agradezco eso un montón. El mejor oceanógrafo. Lo voy a escribir así mismo, el mejor oceanógrafo. Perfecto, sí mismo. Gracias, Graciela. Wow. Gracias a él, gracias a Dr. Juan. Dr. Juan González. Ese nombre a mí me suena, pero no sé. Ok, Google. El doctor González Lagoa. Simón, vale que te suene. Me suena. Mira, me hackearon aquí la cuenta, no sé qué pasó.
Ah, pero regresaste. Lo logré, Gracias mano. por asistir, Fabiola. Muchas gracias. Pues sí, perdonan por la complicación, pero nada, gracias a todos los que asistieron, en verdad que gracias por coordinar esto. Gracias a ti. Pues sí, Bueno, todavía queda un par de gente, ¿no? sí, se fueron más de 2 personas. Lo más increíble fue que Ok. se quedaron con nosotros. No, es que, mano, está muy nítido lo que está. Mira, pues, ¿cuáles eran las preguntas que quedaban? Eh, No, ya lo vamos para la... no me puedo tardar mucho porque el internet de la novia se lo voy a acribillar si me tardo mucho, pero puedo acabar como en 5 minutos. Yo creo que mayormente eso sería todo. Yo tenía una preguntita apuntada que, pues brevemente, que era sobre que si existen oportunidades para estudiantes, para que se unan a los esfuerzos de recursos naturales, para Sí. compartir. Sí, definitivamente. Yo voy a estar en comunicación con ustedes porque para finales de agosto vamos a hacer un webinar ya entrando de lleno en lo que es la identificación de la enfermedad y las especies Ok. para entonces pues tratar de coordinar un poquito mejor que puedan ir a los arrecifes a colectar información que puedan reportar. Eso sería una contribución bien grande. También el DRNA tiene una red de voluntarios que se llama el Equipo de Respuesta ante Emergencias en Arrecifes de Coral, perdón, EREA. Así que Amanda y Chaliel les puedo enviar el link para eso, para que se registren, y ellos están dando unos talleres bien chéveres también de identificación de especies, etcétera, y van a hacer prácticas en el campo cuando sea posible por la cuarentena. Y ahí pues pueden convertirse en voluntarios del DRNA y les dan como un ID card que pueden utilizar para hacer surveys en arrecifes, etcétera. O sea, hay un par de cositas chéveres que se están planificando para hacer como una red de voluntarios y tener un programa de monitoreo de ciencia ciudadana para arrecifes de costa. Suena súper bien. Yo creo que nosotros estamos apuntados en algo de equipo de emergencia de DRNA. Excelente. Claro, Súper. claro. Estamos ahí. Mira, disculpen, dice Yadaris que por favor compartamos esa información con los que asistieron aquí hoy. Yo creo que eso sería... Se puede, nítido. Dale, yo les preparo un email con varios recursos Yo se los envío por email. y entonces tú lo envías al grupo. Ok, perfecto, suena bien. Pues gracias Dale. mil a todos, de verdad, por estar aquí. Lo Sí, agradezco. no, gracias a ustedes. De verdad que hace falta más jóvenes como ustedes y que le metan mano y hablen con sus panas de esto y los involucren porque, o sea, se pasa bien y es interesante e importante. Sí, sí, de verdad que sí. Pues Nítido. gracias a todos. Ok, Buenas noches a todos. se cuidan mucho. Saludos, gracias a todos por participar.